El programa Huellas de nuestro tiempo, que le ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, hoy quiere destacar a un personaje femenino. Estamos en el siglo actual siempre empeñados en mantener la diferencia entre hombre y mujer, pero tanto uno como otro poseen cualidades suficientes para ser estimados como tales. Hay un personaje que hoy vamos a debatir y a exponer, que nació en el siglo XIX, vivió en la primera parte, el primer tercio del siglo XX, mujer que se le conoce por ser la primera mujer licenciada en física, la primera mujer que fue también química, la primera mujer que obtuvo 2 premios Nobel en el año 1903 y en el año 1911, el primero de física y el segundo de química. La primera mujer que obtuvo una cátedra en la Sorbona de París, la primera mujer que se dedicó al estudio, a la investigación y lo que es más importante en el trabajo del hombre, la constancia. Con una austeridad sublime nos dio el ejemplo de persona entregada a los demás. Estamos refiriéndonos a Marie Curie. Este personaje es tan importante que hemos considerado que en un mundo en donde la mujer tiene que luchar por acceder a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la investigación, es un ejemplo para todas. Por ese motivo le hemos detallado como personaje en el programa que van a ver ustedes a continuación. Personaje que va a ser expuesto y debatido, su biografía, sus movimientos de vida y de trabajo por la doctora en medicina por la Universidad de Madrid, doña Carmen Valdizán Valledor. Doña Carmen ha sido directora del Hospital Nacional de Parapléjicos durante 3 años y una de las primeras impulsoras y puesta en funcionamiento de este hospital. También durante muchos años fue jefe de servicio de rehabilitación de este hospital y ya tuvimos el honor de escuchar esas ideas de rehabilitación que utiliza el hospital y que ha salvado y curado a tantos enfermos. Doña Carmen Valdizán ha sido profesora también de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-La Mancha. De nuevo a doña Carmen le damos la bienvenida por estar en el programa y hoy con un tema que sobre todo tiene que apasionar, porque descubrir, analizar, exponer, incluso desgranar la vida de un personaje como Marie Curie es apasionante y doña Carmen ha investigado en ella. Así que yo te doy las gracias, primero por tu trabajo y segundo por haber accedido a estar de nuevo en el programa. Así que muchas gracias y te doy la bienvenida al programa. Muchas gracias a vosotros, que para mí es un honor el estar en este programa. Estoy encantada con poder compartir esta hora con vosotros y con las personas que nos ven y sobre todo también de hablar de Madame Curie, de Marie Curie. Yo cuando muy pequeña relativamente, pues con 12 años quise estudiar medicina.
Y una de las personas, de los personajes científicos o de las personas que más me interesó y que primero empecé a leer fue Marie Curie. Y la verdad es que es una mujer a la que yo he admirado mucho desde siempre. Y entonces al ver la filosofía de vuestro programa y ser cofrade, creo que mi obligación era pues venir aquí un día, contar todo lo que yo había podido recoger sobre su vida, sobre sus estudios, sobre su personalidad. Y bueno, pues ese es el motivo por el que estoy aquí esta noche. Ha sido una mujer única, una mujer ilustre y una persona que no solamente es la gloria de Francia, sino la gloria del mundo de la ciencia. Como tú muy bien has dicho al principio, a la mujer no le ha sido fácil ni la es fácil el acceder a ciertos puestos que generalmente pues, han sido pues digamos privativos del hombre. Ella fue muy luchadora desde siempre y se encontró muchas dificultades a lo largo de su vida. A mí una cosa que me sorprendió desagradablemente es que la Academia de Ciencias francesa, después, bueno, lo digo al principio, pero luego ya vamos a pormenorizar en sus datos biográficos desde que era niña, etcétera, cómo llegó a París, cómo conoció a Pierre, etcétera. Pues eso me sorprendió desagradablemente, que pues una vez leyendo un artículo que hablaba de ella, pues la Academia de Ciencias francesa no la había admitido, después de que ya había ganado su primer premio Nobel. Y no la había admitido por ser mujer, por ser extranjera, decían ellos, porque ella es de origen polaco, por ser judía. Yo me quedé absolutamente, bueno, pues perpleja y dije, esto no puede ser, pero ¿cómo puede ser estas cosas? Porque además ella ya era miembro de varias academias de ciencias europeas, de Suecia, de Polonia, de San Petersburgo, y nadie puede dudar de la valía de Madame Curie o de Marie Curie. Bueno, pues entonces me dediqué como a leer más sobre ella, sobre otras personas que tenían un gran mérito y que no habían sido tampoco mujeres, me refiero, reconocido todo el mérito que tenían a lo largo de su carrera profesional. Y en cierto modo, pues un poco me dediqué a recoger datos de estas personas, incluso de mujeres de la ciencia de la época de los griegos, del siglo de Pericles, y de verdad que es un tema pues absolutamente apasionante. Bueno, pues una vez hecho este preámbulo, y para seguir un poco la didáctica o la metodología del programa, pues vamos a entrar en los datos biográficos de Marie Curie. Ella se llamaba Mania Skołdowska, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867 y era la pequeña de 5 hermanos, 4 chicas y un varón. Los padres estaban dedicados a la docencia. El padre era director de un instituto y la madre era directora de una escuela de señoritas. Entonces, durante aquella época estaba la influencia de Rusia en Polonia, la rusificación de Polonia, y eso tuvo como consecuencia que el padre perdió su puesto de trabajo. Y entonces se tuvo que dedicar a dar clases particulares y a tener alumnos en su casa, como pensionados dentro de su casa. Y la madre pues también daba clases particulares. Al poco tiempo, cuando Mania era jovencita, murió su hermana la mayor de tifus y a los 2 años murió su madre de tuberculosis. Esto a ella la sumió en un cuadro depresivo importante, de tal forma que tuvo que estar durante 1 año en el campo, pues en reposo, en tratamiento, hasta que superó este cuadro. El padre era licenciado en físicas, en ciencias físicas, y ella siempre sintió un atractivo especial por la física y las matemáticas. Ella estudiaba pues en una universidad clandestina fuera de la influencia rusa que había en Polonia y daba clases particulares también. Estuvo como institutriz y era la forma de generar ingresos para su familia. Estuvo como institutriz en una familia de mucho dinero. Luego volvió en las afueras de Varsovia, vivían en las afueras de Varsovia. Luego ella volvió a Varsovia y siguió pues estudiando en la universidad clandestina.
hizo un colegio también fuera de la influencia rusa para niños hijos de obreros, para que pudieran acceder a una educación. Esto ya nos va dando el perfil de lo que era, lo que era Marie Curie en aquella época, Mania. Pues ella siguió estudiando y una de sus hermanas, gracias al dinero que ella naturalmente aportaba para la subsistencia de su familia, pues fue a estudiar medicina a París, a la Sorbona. Y la animaba a que ella fuera a París a estudiar y bueno, pues estarían allí las dos, que tenían un buen feeling, se llevaban muy bien, pero ella de momento rechazó esa opción. Pero ya al poco tiempo y después de la insistencia de su hermana, pues fue a París y bueno, pues fue a estudiar a París física y era una alumna muy retraída, siempre estaba en primera fila, solo se preocupaba de estudiar y sus propios compañeros la decían esa extranjera que tiene un apellido tan difícil y la admiraban por su... Ella parece ser que era rubia, llevaba el pelo recogido con un moño y entonces decían esa extranjera que viste mal y que tiene un apellido tan raro. Bueno, pues esa extranjera logró licenciarse en físicas, con una beca al año siguiente licenciarse en matemáticas y fue la número 1 de su promoción. En aquella época, bueno, ahora vamos a pasar a su esposo, a Pierre Curie, de la que ella adoptó el apellido, claro, cuando se casaron. Pierre nació en París, era hijo de un médico librepensador que tenía otro hermano que se llamaba Jacques, y el padre quiso educarlos fuera de la educación tradicional. Pierre era físico, estudió físicas, y él se dedicaba no solo a la investigación, sino también al diseño de diversos aparatos junto con su hermano. Estudió el magnetismo, la cristalografía y diseñó un potenciómetro que luego utilizaron para medir la radiactividad, que pasaremos a lo largo del programa posteriormente a hablar de ello. Bueno, pues allí se conocieron y se enamoraron. Entonces Pierre quería casarse, pero Marie quería seguir estudiando y seguir investigando. Pero hubo un momento en que ya decidieron casarse. Ella adoptó el nombre de Marie, en lugar de Mania, Marie Curie, y el apellido del marido. Y ella, es una anécdota que define cómo era ella, otro de sus rasgos. Dice, bueno, sí, nos casamos. Si yo me tengo que hacer un vestido, yo solo tengo un vestido. A mí es que esto, la verdad es que también me impactó mucho, conociendo, bueno, pues en general, pues cómo somos las mujeres, que nos gustan los vestidos, que nos gustan, bueno, pues esas cosas. Yo creo que independientemente del estatus social, pues somos un poco, pues digamos que un poco presumidillas, ¿no? Sin ofender a nadie absolutamente. Bueno, pues ella tenía un solo vestido, que era oscuro, y le llevaba al trabajo, al laboratorio, porque decía que, bueno, pues que se manchaba con frecuencia. Entonces dijo que sí, que ella sería un vestido para casarse, pero que ponía como condición que fuera oscuro porque se lo iba a llevar al trabajo y en el trabajo se iba a manchar. Es una anécdota que define cómo era ella de austera consigo misma y cómo su vida se volcó en la ciencia y en los demás, como luego veremos. Pues entonces, se casaron y se fueron a hacer el viaje de novios en bicicleta. Y posteriormente, pues ya siguieron. Él dejó sus inventos y los diseños y las cosas que hacía para incorporarse con ella al mundo más de la investigación. Y bueno, pues otra cosa que tenemos que señalar, aparte del trabajo que ellos hicieron, pues es que ella recibió 2 premios Nobel, como muy bien has dicho al principio. El primero fue compartido con Becquerel, Pierre y ella, y el segundo fue en 1903, y el segundo en 1911, este fue de física el primero, y el segundo en 1911, que se lo dieron solo a ella, y fue el premio Nobel de Química
por haber aislado el radio y el polonio. Si te parece, vamos a insistir en su investigación. Acabas de decir pues, el radio y el polonio. ¿Qué son esos dos nombres? Dos nombres que reflejan algún contenido. ¿Cuál es el contenido de ello? Creo que vamos a hablar primero de cómo estaba la situación cuando ella empezó a investigar. Hubo dos personas, que uno de ellos ya le he citado. Uno era un físico francés, Becquerel, que estaba investigando con el uranio. Entonces vio que emitía unos rayos desconocidos, pero vio que no era una reacción química, sino que era una reacción del núcleo del uranio y que tenía unas propiedades parecidas a los rayos X, es decir, una placa fotográfica la impresionaba cuando pasaba a través de un plano oscuro. Entonces, como no se sabía qué era lo que producía este tipo de rayos, pues se pusieron rayos Becquerel, o sea, el título de la persona que lo había observado, que lo había descubierto. A la vez, en un tiempo, bueno, pues en ese mismo tiempo, había un científico alemán, Röntgen, que estaba estudiando la fluorescencia. Es que cuento todo esto porque va directamente ligado a los Curie. Estaba estudiando la fluorescencia de los electrones. Entonces él trabajaba con una pantalla de cartón que la daba una sustancia de bario y estaba experimentando con la fluorescencia. Entonces un día, accidentalmente, imaginemos que esto es la pantalla, pues él puso la mano detrás de la pantalla y bueno, se dio cuenta que lo que veía era el esqueleto de su mano. Acababan de descubrirse los rayos X. Entonces él tampoco, vamos a ver, sabía el mecanismo que era la fluorescencia, los electrones, etcétera, pero no sabía cómo llamar a esos rayos, a qué se debía, cómo llamarlos. Entonces los pusieron rayos X, que son los rayos X que actualmente conocemos todo el mundo, que nos hacemos las radiografías, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado tenemos a Becquerel, por otro lado tenemos a Röntgen. Por un lado tenemos los rayos Becquerel y por otro lado los rayos X. Pues en este contexto, el matrimonio Curie, a él le dieron un laboratorio de prácticas, de profesor de prácticas, donde daba las prácticas de física. Y ella pues estaba investigando. Como ellos tenían, sobre todo ella más que él, un gran espíritu investigador, pues quiso profundizar más en el estudio de lo que había hecho Becquerel, que era, en cierto modo, el estudio de en principio se llamó radioactividad y luego radiactividad, que es como se llama actualmente. Ese es un concepto que acuñó Marie Curie, radiactividad. Entonces ella empezó, y él también, empezaron a estudiar esos mecanismos. Y ella decía que tenía que haber algo que fuera mucho más potente que el uranio. En aquella época se conocía el uranio y el torio. Ahora ya se conocen 40 elementos, pero estamos hablando de finales del siglo XIX. Pues siguieron investigando. Entonces ellos, bueno, porque no se pueden separar hasta que luego, desgraciadamente, él muere en un accidente fortuito, pero era un matrimonio muy unido, no solamente como sentimentalmente, sino también profesionalmente. Entonces empezaron a estudiar otro mineral que es la pechblenda. Y en la pechblenda ellos suponían que había otro elemento que emitía muchas más radiaciones de los que ya se conocían. Estuvieron mucho tiempo estudiando la pechblenda. Tenían un laboratorio, todo esto es interesante decirlo para luego ver lo que pasó con ellos. Tenían un laboratorio que les dieron, un laboratorio, bueno, pues desvencijado, que yo he traído una fotografía de la parte externa del edificio del laboratorio, que algunos biógrafos dicen que era una sala de anatomía patológica de la Facultad de Medicina,
donde se hacían las disecciones, y otros dicen que no, que era, bueno, pues que era un laboratorio o un sitio que no se utilizaba. Dicen que era húmedo, que estaba desvencijado, así lo definen. Y sobre todo estaba mal ventilado y no estaba aislado, que en aquella época no se sabían las consecuencias de la radiactividad. Bueno, pues allí estuvieron trabajando el matrimonio durante muchos años y estaban trabajando con la pecblenda. Necesitaban cantidades muy grandes de pecblenda y entonces hicieron un contrato con el gobierno austriaco para obtener los residuos de unas minas de pecblenda y continuar trabajando. Ella estaba entusiasmada con aquellas emisiones que no se conocían, pero que ella creía que iban a ser mucho más potentes, hasta que ya hubo un momento que descubrió otro elemento, que fue el polonio. ¿Por qué le puso polonio? Porque ella tenía un gran amor a su patria, aunque ya era francesa, casada con un francés y con el apellido, y bueno, y de hecho vivía en Francia y todo se lo debía a Francia, pero ella seguía añorando su tierra natal. Polonio, el radio ya estaba descubierto. Primero descubrieron el polonio, bien, que le pusieron bien. polonio en honor a Polonia, a la sí. tierra de Mania. Siguieron investigando y descubrieron el radio. Y le pusieron radio porque emitía radiactividad, que es lo que rayos. Entonces, de rayos le pusieron radio. Y ella, el fenómeno de determinados elementos que tienen de emitir radiaciones, cuando se desintegra el núcleo, fue lo que puso radioactividad, pero que en poco tiempo se conoció con el nombre de radiactividad. Eso le valió el premio Nobel a ambos. Eso le valió el premio Nobel a Becquerel. Bueno, ella quiso hacer la tesis doctoral y se la dirigió Becquerel, el primero que ha hablado que descubrió unos rayos. Eso es. Se la dirigió Becquerel. Y ella, la tesis suya era estudio de elementos radiactivos. Entonces, el premio Nobel se lo dieron a Becquerel, a Pierre y a Marie, a los tres. Un premio Nobel compartido. Ellos no pudieron ir a recogerlo, Pierre y Marie, fue solo Becquerel. No pudieron ir a Estocolmo a recogerlo. Bueno, pues ahí empieza la fama de la su fama investigación ya firme, ¿no? Exactamente. Bien, ha citado algo que llama la atención a cualquier persona, que todos los años recibimos las noticias de los premios Nobel. ¿Qué es un premio Nobel, Carmen? Es muy bonita la historia de los Nobel. Un premio Nobel es un galardón internacional, el más importante del mundo, y se empezaron a entregar, se empezaron a entregar en el año 1901. Entonces es la voluntad de un sueco, Alfred Nobel. Era un sueco que generó en su trabajo mucho dinero, procedía de una familia de ingenieros y además era inventor. Pero todos sus inventos fueron dedicados al armamento. Inventó varias cosas, entre ellas la dinamita. Entonces él generó una gran riqueza por el armamento y por la dinamita y todas estas cosas. Y hubo un momento en que dicen sus cronistas que él tenía remordimiento del daño que había hecho con lo que había inventado y a lo que se había dedicado en su vida, o sea, al armamento, a armar a la gente para que fuera belicosa y estas cosas. Entonces, un año antes de morirse, decidió en su testamento, él hizo un testamento en el cual el 94, me parece, o 95% del dinero que él tenía, quería que se hiciera en generar un premio para aquellas personas que a lo largo de ese año o a lo largo de su vida hubieran hecho algo fuera de lo común, algo extraordinario en beneficio de la humanidad. Entonces, de esta manera se instituyó el Premio Nobel. El Premio Nobel se gestiona a través de la Fundación Nobel, que es la que maneja el dinero que dejó Alfred Nobel,
y con los beneficios que obtiene, pues es con lo que distribuye los premios Nobel. Me comentabas que tuviste la suerte de estar en el edificio de Nobel. Sí, en una estancia que hicimos un grupo de médicos en Estocolmo, que es una ciudad preciosa, y bueno, pues estuvimos haciendo una estancia y tuvieron la amabilidad de enseñarnos, en plan turístico, pero luego fue más que turismo, de enseñarnos la casa donde vivió Alfred Nobel y el edificio donde se entregan los premios todos los años el día 10 de diciembre. Es un edificio precioso. Entonces hicimos el recorrido que hacen los Nobel cada año. Incluso como cosa anecdótica, pero a mí me pareció pues un detalle muy bonito y que recuerdo de una manera muy entrañable, pues nos invitaron allí a comer y comimos en el mismo comedor, con la misma vajilla y el mismo menú que le pusieron a Camilo José Cela cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura. Pues Carmen, Camilo José Cela, bueno, y se celebra este año el centenario del nacimiento de Camilo José Cela, que ya se está planteando el programa Huellas de nuestro tiempo, resaltar la figura de este personaje. Sí. Llegamos a la mitad del programa, nos hemos quedado hablando de los premios Nobel, que valía la pena escuchar tu versión y hacemos una pequeña pausa. Tengo 2 o 3 segundos nada más, antes de la pausa no. Bueno. No, para comentar que los premios Nobel se dan siempre en Estocolmo y son física, química, literatura, biología o medicina y economía. Pero hay un premio Nobel que es el de la paz que se da en Oslo. Bien, pues con esa idea hacemos una pequeña pausa. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo y hasta dentro de unos segundos. Muchas gracias. Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo. Estamos hoy exponiendo un gran personaje de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la investigación, Marie Curie. En la primera parte del programa, nuestra invitada, doña Carmen Baldizán, nos ha ido exponiendo sus datos biográficos, sus trabajos, algún rasgo de su personalidad. Y llama la atención cómo la persona está implicada y obsesionada por un trabajo, cómo se olvida de su propia persona. Nos hablaba de la austeridad del personaje. Investigadora, física, química, catedrática, Premio Nobel, no podía ser más, pero con qué sencillez nos hablaba de su vestuario. Pues bien, retomamos al personaje y le preguntamos a nuestra invitada, ¿la radioactividad o radiactividad es imprescindible en el mundo de la ciencia de hoy? No contar con ella, yo creo que ningún científico en su trabajo como tal y como investigador no piense en los rayos X o en la radioactividad. La energía nuclear revolucionó el siglo XX y el siglo actual. ¿Qué importancia, qué aplicación tuvo el descubrimiento del radio, del polonio y del trabajo que supuso el premio Nobel, tanto para el marido como para Marie Curie? ¿Qué supuso todo eso? Fue el descubrimiento de la radioactividad, fue una gran revolución que ha influido muchísimo a lo largo del siglo XX y cambió el concepto del átomo y de la materia completamente.
y sus descubrimientos fueron los más importantes de la física durante el siglo XX, sobre todo por las implicaciones y lo que se derivó posteriormente. En principio, ellos se dieron cuenta de que el radio mataba las células malignas. Entonces se empezó a emplear como tratamiento para las neoplasias, para los cánceres. Luego ya, como tú muy bien has dicho, pues se siguió utilizando y ahora es impensable. Pero había impensable un mundo donde no exista la radiactividad, centrales nucleares, bueno, ya lo sabemos todos, no vamos a ahondar en este tema. Lo que ellos no sabían era que la radiactividad era muy nociva o muy lesiva para las personas que las manejan. Ellos no lo sabían al principio, se dieron cuenta mucho después. Entonces, bueno, ya aclarado lo de la radiactividad, el premio Nobel para ellos fue pues primero el descubrimiento del radio. Ellos lo dieron a conocer a todas las comunidades científicas del mundo, pero no quisieron patentarlo, cobrar la patente por ese descubrimiento, que es lo habitual, lo inusual es lo que ellos hicieron. No quisieron nada de dinero. Entonces, Marie decía que como un tratamiento que podía curar los cánceres, se iban a aprovechar ellos del dinero que podía suponer, que eso era impensable. Eso fue muy bien recibido por toda la comunidad científica mundial. Y así pues empezaron a conocer la fama y también empezaron a conocer los efectos nocivos de la radiación, porque empezaron con inflamación en los dedos, con heridas en los dedos, con llagas heridas abiertas que no cicatrizaban, con adelgazamiento, con cansancio. Y bueno, pues eso es algo que ellos, además, ellos fueron acumulando la radiación y ese problema les fue acompañando toda su vida. No a él, que desgraciadamente murió muy joven, sino a ella, que murió víctima de su trabajo y de su propio descubrimiento. Hemos hablado de 2 premios Nobel, 1903 y 1911. Pero esta es una familia de inventores, de investigadores y de premio Nobel también. Hubo un tercer premio Nobel. Sí, ellos tuvieron 2 hijas, la mayor Irene, que trabajó con la madre en el laboratorio y se casó con otro investigador, Joliot. Entonces ellos siguieron trabajando y descubrieron la radiactividad artificial y eso les valió un tercer premio Nobel para la familia. La hija murió también como consecuencia de sus propios descubrimientos y del trabajo que había hecho con la madre. Sí. Es decir, que es el pago, por llamarlo de una manera un poco ya más vulgar, del que está descubriendo, investigando y que no piensa en su persona. Es verdad, sí. Es decir, se vuelve contra él mismo. Pero también aquí, Carmen, yo por darle el gran valor que tienen las personas, esto ennoblece al investigador. No piensa en él, piensa en los demás, porque los investigadores dicen, después de 20 años de investigación o de 30 años de investigación, hay muchos, algunos han pasado por este estudio que a mí me han dicho, pues he estado 22 años intentando descubrir o enterarme de tal aspecto de este trabajo que estoy realizando. Me acuerdo de un médico que vino sobre la lactosa y me decía 28 años investigando sobre los efectos que tenía la lactosa. Digo esto como ennoblece al investigador esa actitud, no cuenta el tiempo, lo que cuenta es el resultado. Y el resultado para la humanidad. Y esto ennoblece también a Marie Curie. Es cierto lo que dices, los investigadores tienen un grandísimo mérito todos, porque no tienen vida propia. Yo desde aquí quiero que reciban mi homenaje, todos ellos. No tienen vida propia, viven para su
para su investigación, para su proyecto, para su trabajo, y no siempre son considerados en la sociedad, en absoluto. Pues tenemos investigadores importantísimos en nuestra historia, como fue Ramón y Cajal, como ha sido Severo Ochoa y otros tantos. Los investigadores actuales que a veces no cuentan con los medios que necesitan, y es lo que tú acabas de decir, se tiran años y años descubriendo, siempre preguntando en busca de una respuesta, y tienen un gran mérito, y son unas personas pues muy dados a los demás, para mí tienen un grandísimo mérito que quiero reconocérselo desde aquí a todos. Pues bien, seguimos con María Curie, con Magui Curie. En ese darse a los demás, a mí me llamó la atención cuando nosotros comentábamos sobre el personaje, le toca vivir guerras mundiales. Y ella no tuvo ningún reparo de coger un aparato, que yo quiero que tú, yo no quiero adelantar la cuestión, solamente plantearla. Cogió un aparato y se fue al frente. Se fue a donde estaba la actividad auténtica de la guerra mundial, a las trincheras. ¿Qué aparato fue? ¿A qué fue? ¿Y a qué dedicó todo ese tiempo? Porque era una mujer de laboratorio, de despacho, diríamos. Sí. Pero ella trascendía, ¿verdad?, su trabajo. Sí, su trabajo ¿Cómo intervino en la guerra mundial? En la Primera Guerra Mundial, su hija Irene, ya tenía 18 años, trabajaba con la madre. Entonces ella conocía la existencia, claro, pues era un aparato de rayos X portátil y muy rudimentario. Entonces ella quería ayudar a los heridos de la guerra, y ella sabía que con los rayos X se podían localizar perfectamente los fragmentos de metralla, las fracturas de los huesos, verlas perfectamente. Bueno, todos sabemos cómo funcionan los rayos X. Entonces ella quería ayudar a los cirujanos allí mismo en el frente, y habilitó unos coches. Ella se sacó el carnet de conducir para ir ella con su hija al frente, y tenía 200 vehículos con los aparatos de rayos X. Le ayudó la Cruz Roja y el gobierno francés. Entonces ella iba al frente a decir a los cirujanos: esto está en tal sitio, para que vieran los fragmentos de metralla y para mejorar la situación de los heridos de guerra. Era una mujer absolutamente increíble. Bueno, y él igual, renunciaron al dinero que le supuso el premio Nobel, que es un dinero muy sustancioso, aparte de que dan una medalla de oro y el diploma, y entonces el dinero no lo quisieron, tampoco quisieron el dinero de la patente, y vivían de una manera muy, muy austera. Y bueno, pues por si eso fuera poco, ella fue al frente con su hija donde estaban los hospitales de campaña, a poder ayudar en lo que ella pudiera a los heridos. Ella ya estaba bastante afectada por la radiación en aquella época. Y también le afectó mucho, porque cuando comentábamos nosotros sobre el programa, le afectó la muerte del marido. Era una mujer con mucha entereza, pero a la vez la humanidad es débil, lo humano, lo corporal es débil. Ya alguien dijo que el cuerpo es como un lastre para el espíritu humano. Era un gran lastre. Era una mujer débil. ¿Qué le supuso la muerte del marido? Pues el marido murió de una manera accidental cuando salía del laboratorio, de ese laboratorio desvencijado, húmedo que comentaba al principio. Era una tarde lluviosa y un coche de caballos pues se precipitó. Él no pudo frenar, claro, la inercia del movimiento del coche de caballos, y entonces el coche de caballos le arrolló y pasó por encima de él y murió en el acto. Pues eso para ella fue terrible, porque no solamente perdía a su marido, sino a la persona pues que estaba con ella y que trabajaban conjuntamente. Al marido le acababan de dar, hacía 2 años le habían dado la cátedra de física en la Sorbona, y la cátedra de física del marido se la dieron a ella, y fue la primera mujer que fue catedrática, aparte de ser la primera mujer doctora, que no quiero decir que ella no se lo mereciera,
que se lo hubiera merecido seguro, pero que no se lo hubieran dado por ser mujer, igual que no la admitieron en la Academia de Ciencias. Entonces ella siguió trabajando, siguió dándose a los demás, ayudando a todo el mundo, dando conferencias por toda Europa, llegó también a Estados Unidos, que fue recibida pues de una manera muy clamorosa, y siguió trabajando, y siguió trabajando, y siguió trabajando. Pero para ella debió ser muy duro. Carmen, me comentabas que tuvo bastante relación, amistad, incluso amistad personal con el famoso Einstein. Y hay una frase que tú me leías y que no te importa reproducirla para que nuestros telespectadores escuchen lo que un gran personaje como Einstein dijo de esta persona. ¿En qué estima la tenía? Sí, estoy encantada porque a mí me resultó muy gratificante leer esto de Einstein. Primero dijo que Madame Curie es, de todos los personajes célebres, el único al que la gloria no ha corrompido. A mí me parece una frase magnífica. Pero luego él publica unas declaraciones el 23 de noviembre de 1935 que dice: «Fue para mí una gran fortuna estar unido a Marie Curie durante 20 años de sublime y perfecta amistad. Llegué a admirar su grandeza humana sin límite, su fuerza, su pureza de voluntad, su austeridad consigo misma, su objetividad, su juicio incorruptible. Todas estas son virtudes que raramente se encuentran en un solo individuo». Carmen, yo cuando escucho esas interpretaciones de la conducta del hombre, porque a mí me interesa mucho la conducta humana y yo trabajo en ese terreno, me hace reflexionar cada vez más y preguntarme cada vez más ¿a dónde va el hombre? ¿Qué es lo que busca el hombre? ¿Cuáles son las preguntas auténticamente que se hace el hombre, que no tiene respuesta la mayor parte de las veces? Y sin embargo, continuamos trabajando y buscando. Y eso también le da nobleza a toda la humanidad. Antes decíamos la nobleza del investigador, pues también tenemos que reconocer la nobleza en general de la persona humana que siempre está buscando, ¿verdad?, con esa inquietud permanente. Pues bien, Carmen, estamos en la segunda parte del programa y disfrutando del personaje. Pero a la fuerza tenemos que reclamarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué supuso todo este trabajo de este personaje? ¿Cómo repercutió en su época? ¿Cómo repercutió posteriormente en la humanidad? Porque toda la investigación son los logros del hombre en general. Y ahí estaba muy acertada la pareja Curie, que no inventa Pierre ni Marie, inventa el hombre. ¿Cómo repercutió? Pues yo creo que marcaron un hito en la ciencia y en la historia del hombre, sobre todo por su sacrificio, por lo que se dieron a los demás, por lo que supuso para el futuro lo que ellos descubrieron, y sobre todo por el comportamiento ante una situación que les hizo célebres y les hizo diferentes al resto, y sin embargo ellos eran muy sencillos, muy humildes, muy poco egoístas, no vivían nada más que por favorecer a los demás, y eso es lo que, aparte de lo que descubrieron y lo que ha supuesto para el mundo, lo que engrandece a estas personas, su carácter intrínseco de su propia personalidad. Para mí me parece de una grandeza. A él no le dio tiempo porque desgraciadamente falleció, pero a mí ella me parece de una grandeza, vamos, increíble, increíble. Hay un escrito que luego leeré, que escribe ella en interés de la humanidad, lo dice ella, que es absolutamente actual, vamos, del siglo XXI, y que no se puede decir más en un párrafo tan pequeño.
Es una mujer que, bueno, que es un icono en la vida, en la economía, no, perdón, la economía, en la ciencia, bueno, también en la economía, porque se pudieron hacer ricos con los Nobel y no... Ella incluso quiso vender al gobierno francés durante la guerra, por si lo necesitaban, las medallas de oro del Nobel. Del gobierno francés no se lo aceptó. Es que no se puede decir ya más del altruismo de una persona. Y luego a nivel social y a nivel popular, pues ha habido una gran influencia. Está la Fundación Curie, que se ha dedicado y que se dedica, que la hizo ella en París, y que se dedica, es pionera en el tratamiento y diagnóstico del cáncer. Hay otro en Varsovia, hay hospitales que hay en diferentes sitios que llevan su nombre. Hay hasta una estación de metro en París que lleva su nombre. Ella estuvo en los sellos de correos de París hasta que entró el euro, estuvo ella como efigie. Ha habido una influencia muy, muy grande a lo largo de la historia y sigue habiéndola. En el año 2011, que fue el centenario de su segundo Nobel, del Nobel que tenía ella sola, pues hicieron en Francia y en Polonia el año de Madame Curie, como homenaje a ella. Y en el año 2009 hay una revista, New Science, que hizo una encuesta sobre personajes célebres y como científica la más célebre fue ella, con un porcentaje muy, muy alto. Bueno, es una historia muy apasionante la de Marie Curie. Y hay mucha bibliografía y muchas cosas, y cuanto más empiezas a leer, pues te entusiasmas más con el personaje y con su entorno, y tomas y te hace reflexionar, como tú decías antes. Y bueno, no solamente los científicos, hay muchísimas personas que son héroes y heroínas auténticamente a lo largo de su trabajo, a lo largo de su vida, el saber compaginar el trabajo con la familia. Para una mujer, es que una mujer lo tiene o lo tenemos mucho más difícil que un hombre, por una serie de circunstancias. Entonces el hecho de que cualquier mujer profesional o cualquier mujer que tenga un trabajo que se dedique determinado número de tiempo a su trabajo y pueda llevar adelante una familia, pues hace reflexionar y hace que sintamos admiración, mucho más una cosa tan dura y tan ardua como es la investigación o como fue la vida de Marie. Hay algo que, según te escuchaba yo, siempre llama no la atención, sino rendir culto al trabajo del hombre cada vez que un enfermo de cáncer vaya a recibir unas sesiones de radio. Quien le proporciona la sesión debía decir: la humanidad le debe este trabajo, esta aplicación, a una persona muy sencillita, que apenas se le conoce en el mundo porque ella no quiso destacar en el mundo. Pero Carmen, yo creo que tú me tienes que permitir, con esta idea, que tú me lo has proporcionado cuando preparábamos el trabajo. Yo no tengo más remedio que hacer, y además los telespectadores me lo van a permitir, que lo lea, algo que refleja la semblanza de esta persona antes de ese escrito que tú tienes de puño y letra, o por lo menos del pensamiento de Marie Curie. Y dice así: sufrió por ser el personaje que el mundo quería que fuese. Tan exigente y retraída era su naturaleza que fue incapaz hasta los últimos días de su vida de escoger una de esas actitudes que la gloria sugiere: la familiaridad, la amabilidad, la austeridad intencionada, la modestia exhibicionista. No supo ser célebre. Esto reclama nuestra atención. Y dice: en el mismo instante de su muerte,
María seguía pareciéndose a aquella joven. Una tenaz, brillante y larguísima carrera no había logrado engrandecerla, disminuirla, santificarla o envilecerla. Con una muerte semejante no podía infringírsele sin sacrilegio el duelo pomposo que los gobiernos ofrecen a los grandes personajes. María tuvo, en un cementerio silvestre entre las flores del estío, un entierro silencioso y sencillo, como si la vida que terminaba semejara a tantas otras. Cuando tú has escrito esto, a mí, y yo lo leía, me hacía repensar mucho más en lo que es la humanidad, lo que es el trabajo y lo que es la investigación. Estamos al final de nuestro programa. Además de agradecerte que estés con nosotros, yo desearía que esas palabras que ella escribió sirvieran como colofón al programa y además también como un estímulo para que quien nos ve en el programa piense lo que es el trabajo del hombre en beneficio de la humanidad. Así que, Carmen, si no te importa, no, en absoluto, te escuchamos. Es un orgullo para mí. Eso sí que es un segundo. François Mitterrand, cuando estaba de presidente, los enterró juntos a Marie y a Pierre en el Panteón de Personas Ilustres de París. O sea, ese fue cuando ella murió, pero luego los llevaron François Mitterrand al Panteón de Personas Ilustres de París. Pues bueno, Carmen, y ahora sí, voy a leer. Escuchamos. Esto en 1921 publica las siguientes notas autobiográficas y lo titula En interés de la humanidad entera. Renunciando a la explotación de nuestro descubrimiento, nosotros hemos renunciado a la fortuna que habría podido después de nosotros ser transmitida a nuestros niños. Yo he debido defender nuestras concepciones frente a nuestros amigos, quienes pretendían, no sin una razón valiosa, que si hubiéramos garantizado nuestros derechos, habríamos conseguido los medios financieros necesarios para la creación de un instituto del radio. Satisfactorio, pero yo permanezco convencida de que nosotros teníamos una razón para actuar así. La humanidad tiene ciertamente necesidad de hombres prácticos que saquen el máximo partido de su trabajo sin olvidar el bien general, salvaguardando sus propios intereses. Pero tiene también necesidad de soñadores, para quienes las prolongaciones desinteresadas de una empresa son tan cautivadoras que les resulta imposible mirar por sus propios beneficios materiales. Posiblemente estos soñadores no merecen la riqueza. Una sociedad bien organizada debería siempre asegurar a sus trabajadores los medios eficaces para cumplir su función en una vida desembarazada de las preocupaciones materiales y libremente consagrada al servicio de la investigación científica. Carmen, gracias por todo el trabajo que nos has ofrecido. Yo he sido un mero colaborador tuyo y a ustedes, amigos, como siempre, sigan el programa Huellas de Nuestro Tiempo, porque ya ven que estamos empeñados siempre en dialogar con la cultura, con el saber. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.